Es hora de sentirnos seguros y confiados. Únete a nosotros en este podcast, donde aprenderás a fortalecer tu fe para desarrollar tu máximo potencial. El matrimonio de psicólogos Ronnie Chavarría y Sara Corrales te guiarán en un proceso de desarrollo personal. Para obtener el libro de forma directa, puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. Además, puedes adquirirlo en Amazon. ¡Bienvenidos! Bienvenidos, queridos oyentes, es un placer estar nuevamente con ustedes en este programa donde buscamos, junto a mi querida guapa esposa Sara Corrales, brindarles herramientas para vivir una vida llena de seguridad y confianza en Dios. Hoy estaremos hablando sobre un tema que todos enfrentamos en algún momento, el miedo. Sara, ¿cómo estás? Ronnie, ¿cómo estoy? Sin miedo por el momento. Estoy emocionada de estar aquí nuevamente con cada uno de ustedes y hoy vamos a profundizar en un tema que, aunque todos experimentamos miedo, muchas veces no entendemos completamente cómo es que pasa. Así que lo más importante es que hoy vamos a enfocarnos en cómo podemos nosotros superar el miedo con la ayuda de Dios. Así es. Y queremos que nuestros oyentes se queden con ganas de descubrir más sobre este tema. Así que los invitamos a escuchar este episodio completo y a buscar el libro para que profundicen más en el tema, en el libro Seguros y Confiados, el cual tiene Sara Corrales en las librerías disponibles, y invitamos de verdad a que pueda adquirirlo. Esta es una herramienta poderosa que en las manos correctas puede hacer un gran cambio. Y usted tiene las manos correctas. Creemos que sí. Estimados amigos, ¿dónde estarían ustedes o qué harían si no tuvieran miedo? Gran pregunta. Tengo miedo de responderla. ¿Qué haríamos? ¿Qué seríamos capaces de hacer, de enfrentar, de asumir? ¿De qué retos estaríamos dispuestos a conquistar si no tuviéramos miedo? Ay, es algo bien profundo, bien profundo. Ronnie, ¿has tenido miedo en tu vida? Uy, un montón de veces. Cuando mira la esposa enojada. Un montón de veces, de verdad. Y me hace pensar esa pregunta que acabas de hacer. Es una pregunta profunda que deberíamos de tomar un tiempo para reflexionar en ella. ¿Dónde estaríamos si no hubiésemos tenido miedo en el pasado, quizás? Pero bueno, lo mejor es que tenemos un presente y un futuro donde las cosas pueden ser diferentes. Y la palabra de Dios, que es atemporal, que es para todo momento también a la vez. Nosotros encontramos que Jesús y Dios nos dice, no temas, no tengas miedo. Ten paz, tranquilo, ten seguridad. ¿Y cuántas veces recalca? No tengas miedo, esfuérzate, sigue adelante, sé valiente. No temas porque yo estoy contigo. ¿Por qué Jesús o por qué en la Biblia se enfatiza tanto en decirnos no tengan miedo, sino por el contrario, tengan paz, tengan seguridad, estén confiados, estén tranquilos, avancen con paciencia? ¿Por qué? Porque todos nosotros, día a día, cada mañana que se reinicia nuestra vida al despertar, enfrentamos un sinnúmero de miedos. Ayer nosotros vencimos unos miedos, Ronnie, y hoy posiblemente estaremos enfrentando otros miedos. Y necesitamos, por lo tanto, agarrarnos tan fuerte de la mano del Señor para que Él nos inyecte con esa fe y esa esperanza de no tengan miedo. Aunque pases por el agua, no te vas a ahogar. Aunque pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Porque yo estoy contigo. No tengas miedo. Sabía que iban a haber situaciones, el Señor, donde íbamos a experimentar miedo, pero en la Biblia nos dejó muchas claves para poder superarlo. ¿El miedo es una emoción natural? Claro que sí, y creada por Dios. El miedo es una emoción
como tú lo dijiste, Ronnie, natural, que todos experimentamos en algún momento. Es más, el diccionario lo define como esa sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro. Escuche bien, por favor, un peligro real o imaginario. Pero Ronnie, ¿qué nos puedes tú decir acerca del miedo y cómo también esto afecta a nuestras vidas? Hoy yo te pregunto a ti, amor. No tengas miedo, contesta. El miedo no siempre es algo negativo, eso tenemos que tenerlo claro. Por ejemplo, como dice Sara, hay momentos en el que el miedo es una respuesta instintiva, una respuesta ante el peligro, como cuando nos enfrentamos a una situación de riesgo. Imagínate que vas por la calle y vas a cruzarla y escuchas un carro que te pita ahí fuerte, te toca el claxon de forma fuerte, te asustas, tienes miedo, tu cuerpo se paraliza o corre más rápido. Normalmente corremos más rápido. Y nos permite tomar medidas de seguridad. Es como ese instinto de correr cuando vemos un peligro. Pero el problema, Sara, es cuando el miedo nos controla y no nos permite avanzar en la vida. He ahí el dilema. En resumen, podemos decir, de lo que tú acabas de mencionar, que el miedo en cierta medida es bueno porque es una emoción que Dios nos dio como parte de nuestro sistema de protección personal. Quisiera agregar otro ejemplo. Imagínese que también va por esa misma calle y ya pasó el carro que Ronnie mencionó, pero de repente se abre el portón de una casa y sale un tremendo perro y lo queda observando a usted y ese perro comienza a ladrar y sale hacia usted como una víctima y lo va a atacar. Su sistema de miedo se activa y lo primero que le dice: ponte modo alerta, modo escape, modo huida, y comienza a correr. Si no estuviéramos dotados con esta emocionalidad, nos quedamos allí y nos devora el animal. No buscaríamos huir de ese peligro. Así que hasta cierta dosis, el miedo nos ayuda a protegernos, nos hace ser sabios y nos dice: no te vayas por acá, no inviertas acá, no tomes esta decisión. Te hace ser en cierta medida precavido. El detalle es lo que tú decías, amor, cuando ese miedo sobrepasa los niveles establecidos, cuando se vuelve tan fuerte y nos paraliza, nos quedamos allí. Son situaciones entonces que tenemos que diferenciar. Cuando es positivo, ¿verdad? En situaciones como las que acabamos de mencionar, donde tu sistema simpático y parasimpático actúan, algo que creó el Señor, y cuando están obstaculizando tu avance en la vida. Ese es el detalle. Cuando se convierte en algo que está obstaculizando. Tú tienes que meditar. ¿Qué cosas te están llenando de miedo? Y ojo, que el miedo también puede ser el fruto de un pasado. Alguien vivió una situación de abuso, de inseguridad, le fue mal en la vida, alguien tuvo una situación de maltrato con su pareja y bueno, terminó muy mal la situación y han pasado los años y tú puedes rehacer tu vida, pero tienes miedo a repetir el ciclo, tienes miedo a volver a invertir y que te roben o que no salga el dinero, no salga bien la inversión o el proyecto de emprendimiento, tienes miedo a decir la verdad y mejor te callas porque dijiste: en cierta oportunidad expresé lo que yo pensaba y sentía y en lugar de ser valorada mi opinión, fui atacado, fui reprimido, fui aislado. Así que el miedo también puede estar muy relacionado con esas cosas del pasado que vivimos y quizás en aquel momento te funcionó o no te funcionó de alguna manera, pero no puede ser que dejemos que esas cosas del pasado vengan y nos limiten al día de hoy. Y estamos allí con ese miedo que no nos deja dormir. Y miedos a veces también imaginarios. Irracionales.
a veces hasta lloramos imaginando nuestra propia muerte y estamos súper saludables, pero uno ya se está velando a sí mismo. Ya sientes mareos y sientes que se te mueve el piso. El poder que tienen nuestros pensamientos. La mente es... Y que lo hemos hablado en episodios anteriores. Y dirán algunos, no, Sara, y ustedes están hablando de más. Esto lo hemos vivido en procesos terapéuticos y de coaching. El miedo a ser nuevamente violentado, a ser nuevamente perjudicado o a perder. Ese miedo nos hace caer en ciclos, nos limita, es como una camisa de fuerza que impide que tú levantes tus manos, las alces, las extiendas a recibir lo que Dios tiene para tu vida. El miedo a hablar en público porque la vez que lo hiciste te equivocaste, dijiste una palabra incorrecta. Se burlaron de ti. Sí, y eso al final te paraliza. Y ese es el detalle. El miedo se convierte en un obstáculo cuando nos paraliza, cuando nos hace creer que no somos capaces de enfrentar lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero es importante recordar que a pesar de los miedos naturales, podemos encontrar seguridad en la palabra de Dios. Y hablando de eso, Sara, me viene a la mente la historia de Adán y Eva, la entrada del miedo en la humanidad. Ocurrió justamente después del pecado, cuando Adán y Eva se escondieron de Dios. Antes de eso, no había miedo. Qué bonito, qué bonito. ¿Tú te imaginas vivir sin nada de miedo? Sí. Wow. Hasta es difícil imaginarlo, da miedo. Me da miedo. Entonces, Sara, esto nos muestra que el miedo es una consecuencia del pecado. ¿Cómo lo ves tú? El pecado no solo rompió nuestra relación con Dios, sino que también abrió la puerta a emociones no tan positivas como el miedo. De ahí en adelante, los seres humanos comenzaron a experimentar esos miedos y a veces hasta irracionales, y nos encontramos con que muchas veces el miedo nos lleva a alejarnos de las promesas de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál es el antónimo del miedo? ¿Cuál es, estimado oyente? ¿Qué es lo contrario al miedo? Ya los puse a pensar, ¿verdad? ¿Qué es lo contrario al miedo? La valentía. Valentía, fortaleza, ímpetu. Eso es lo contrario al miedo. Por eso es que le citamos la palabra, porque el miedo tiene un componente espiritual muy, muy fuerte. No sé si a ustedes les ha pasado de que de niños comenzaban a contar historias de terror y de ahí en la noche no podían dormir y te tocaba apagar la luz porque ibas al baño y salías corriendo del interruptor hasta la cama porque tenías miedo de que algo pasara. Y era por una historia en tu mente, pero también a nivel emocional y espiritual. El enemigo está interesado en que tengas miedo. Hay muchas historias en la Biblia donde el pueblo de Dios tenía miedo al momento de ir a conquistar. Es que el miedo es limitante y es algo que se plasma en la mente y en el corazón de la gente. Cuando hay miedo, tú no te mueves. Tú no avanzas, ves que los demás logran proyectos, ves que los demás se abalanzan ante el futuro con gallardía y que logran cosas y ese miedo te paralizó y te trae envidia. Te trae envidia porque tú quieres lo del otro. Te trae frustración porque te enojas contigo mismo, porque no puedes avanzar. Te trae resentimiento porque dices, Dios, ¿por qué a mí no me bendices? Por eso el salmista en uno de los salmos dice, hey, ten cuidado, no te pongas así de emocional cuando miras que los otros prosperan. Enfócate tú en ti y en Dios. Así que el miedo puede desatar otra serie de ataduras emocionales y espirituales y el enemigo está interesado en que te quedes allí, lleno de miedo, lleno de frustración, lleno de tristeza, lleno de imposibilidades. ¿Por qué? Porque allí no activas la fe, no creces espiritualmente y no cumples tus propósitos. Vaya, Ronnie. Interesante, Sara, el hecho de cómo el miedo puede hacer que nuestra percepción de la bendición cambie. Y como lo dijiste en tu anterior comentario, el hecho de que no conquistar la tierra prometida porque hay miedo a que hay gigantes ahí que nos van a aplastar y que somos como langostas. El hecho de que esas personas tuvieron miedo y transformaron la realidad de lo que era la bendición que Dios tenía en ese momento
por algo totalmente distorsionado. Y eso puede hacer el miedo en tu vida. Y definitivamente todos hemos experimentado miedo en algún momento. El miedo puede manifestarse, Sara, de muchas formas. Miedo al fracaso, por eso no lo intento, porque tengo miedo a fracasar, probablemente porque haya una experiencia de fracaso. Miedo a la muerte, miedo a lo desconocido, miedo a abandonar el confort, porque ya estoy acostumbrado a vivir de cierta manera. La verdad es que cuando permitimos que el miedo gobierne nuestra mente, es como si estuviéramos atados, como un elefante que contaste en episodios anteriores, que fue atado cuando era muy pequeño a un árbol y no se movió. El miedo, al final, lo incapacitó. Lo hizo incapaz de avanzar. Limita. ¿Y por qué no le damos vuelta a la página y en lugar de seguir alimentando los miedos, comenzamos a alimentar la valentía y la confianza en Dios? ¿Por qué no le damos vuelta y cancelamos ese capítulo de nuestra vida, el capítulo donde éramos presas o fáciles del temor, donde estábamos encarcelados en esas cárceles mentales y espirituales de temor, y agarramos la libertad que Cristo ha prometido para nuestras vidas y tomamos la palabra? Ronnie, en Isaías 41:10 hay una promesa muy, muy poderosa para nuestras vidas. No temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré. Aquí está la clave, Sara. Reconocer que las fuerzas para enfrentar nuestros miedos vienen de Él y no de nosotros mismos. Y si alguien que esté escuchando dijera, hermana Sara, hermano Ronnie, yo ya sé que estoy lleno de miedos. Quizás no le he contado a mi esposa que tengo estos miedos, quizás no le he contado a mis hijos, o yo misma no quiero enfrentar que tengo miedo a que me despidan, que tengo miedo a que perder mi casa, que tengo miedo a que me den un diagnóstico de una enfermedad. Yo ya sé que tengo miedos y sé que no está bien tener miedos, pero ¿qué hago? Porque ya he orado muchas veces y siento que el miedo no se va. ¿Será que Dios no me está escuchando? Mira, como el miedo es parte de nuestra emocionalidad, se va a quitar cuando nos muramos. El detalle es cómo vamos a regular esto. Y sí, está bien orar, pero tú necesitas transformar tu interpretación de lo que te da miedo. ¿No te ha pasado que, por ejemplo, los que saben manejar, cuando iniciaron las clases de manejo, qué miedo era chocar, qué miedo era meter el cambio en el que era el correcto, qué miedo estacionarse? Y ahora lo haces en automático, ya eso para ti ya no es miedo. Así que los miedos se pueden superar y uno se ajusta a otro estilo de vida y va enfrentando nuevas situaciones desafiantes. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo fue que alguien venció el miedo en esa parte de la manejada? La práctica en un nuevo esquema mental. Aprendió a manejar y, por ejemplo, en nuestra ciudad que hay un tráfico, pero así en otras ciudades de América Latina hemos visto que hay un tráfico especial. La práctica es interesante, pero la práctica es una conducta que viene de órdenes mentales, o sea, de conocimientos. Necesitamos vencer el miedo. Primero, reconocer que nuestros niveles de miedo están muy altos y que nos están limitando en la vida. Reconocer, identificar. Porque tú no puedes trabajar aquello que no identificas. Y reconocer que eso es tuyo y hacerte responsable. Porque a veces uno dice, es que yo soy miedosa porque mi esposo, porque mi papá me trataron así, porque la vida me trató así. No, eres miedoso porque has decidido ser miedoso. Tienes miedo de enfrentar tus miedos. Cabal. Así que reconocer y hacerte responsable de que tú puedes seguir siendo miedoso o dejar esto ahí e ir comenzando un proceso de fortalecimiento de tu valentía. Adelante. Si quieres aprender un poco de cómo superar tus miedos, recuerda, puedes adquirir el libro Seguros y Confiados de Sara Corrales. Desarrolla una confianza sólida y una vida plena. Sara, podemos aprender a ser valientes, pero tenemos que ser intencionales, según lo que tú acabas de decir. Debemos invertirnos en este proceso de cambio e iniciar ya. Y como el miedo viene de formas de pensar, trabaja tu forma de pensar.
En todos estos programas y en toda esta serie, este es nuestro denominador común. Tu forma y mi forma de pensar, porque de esto delimita nuestras acciones y viene el manejo de nuestras vidas. Así que es necesario que aprendas mucho de cómo ser fuerte, de cómo confiar en Dios, de cómo ser una persona más segura. Porque cuando trabajas en tu seguridad, dejas de lado los temores y te lanzas sobre los desafíos porque estás seguro que de la mano de Dios o confiando en sus promesas, tú vas a salir victorioso. Así que cuando te haces responsable de ese miedo, vas a identificar cuáles son esos pensamientos, qué cosas son las que te están generando miedos, qué personas vienen y están cerca de ti y en lugar de apoyarte, de inspirarte, de ser tu persona vitamina, son esas personas que te estimulan más al miedo, porque suele pasar. Cuando te hagas responsable de eso y trabajes en este sentido y agarres la Biblia, es que lo hemos dicho en todos los programas, la palabra de Dios es la que transforma la mentalidad. El Espíritu Santo va a activar la palabra en tu vida. Mi confianza en Dios entonces activa mi seguridad en Él y me hace vivir de una forma diferente. Y me hace pensar un poco esto que estamos hablando en la vida de David. David no era un guerrero experimentado, ni tenía las armas de un soldado, pero su fe en Dios le dio el valor de enfrentarse al gigante Goliat. La clave aquí es que David no miró el tamaño de su enemigo, sino que confió en el tamaño que tenía su Dios. Esto lo vamos a aprender cuando enfrentamos nuestros miedos. No debemos enfocarnos en el problema, sino en el poder de Dios. David vio a Goliat como una oportunidad para que Dios demostrara su poder. Y cuando enfrentamos nuestros miedos con fe, estamos permitiendo que Dios se glorifique en nuestras vidas. Amén y amén. Así que lo repetimos, porque esto es muy importante. Hay que redireccionar la mirada de estar tan enfocado en aquello que alimenta mis temores y cambiar, mire para el otro lado, como dicen por ahí, observe en otra dirección, observe, dice la palabra, alzaré mis ojos a los montes, o sea, a las montañas, a los cielos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi ayuda, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Por lo tanto, no voy a caer, sino que me mantendré firme en Dios. Redireccione su mirada a Dios y en Él comience a pensar en valentía, en fe, en acompañamiento del Espíritu Santo en su vida y va a ver que el tiempo va a pasar y nuevamente usted verá hacia atrás, pero será en esta oportunidad para contar y cantar sobre las victorias que Dios le ha dado a su vida, porque venció el miedo y se hizo valiente. Es un tema que da mucho para reflexionar. Si aún no lo has hecho, te invitamos a buscar el libro Seguros y Confiados para profundizar en cómo podemos superar nuestros miedos y vivir una vida más segura y confiada en las promesas de Dios. Recuerda que no importa lo grande que sea el desafío, con Dios todo es posible. Te invitamos a que cuando tengas el libro en tus manos puedas leer ese capítulo. Estamos hablando del capítulo número 6 y en la parte final de ese capítulo aparecen algunas preguntas que te harán reflexionar. Así que toma tus anotaciones en esa parte y reflexiona. Al final no queremos darte información, queremos que desarrolles tu máximo potencial. Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Esperamos que este tiempo haya sido de bendición para ti, que te sientas más seguro y confiado en las manos de Dios. Nos gustaría que compartas este programa con tus amigos y familiares. Gracias por acompañarnos, que Dios les bendiga y les invitamos a que sigan sintonizando la próxima semana este programa para seguir aprendiendo cómo vivir seguros y confiados en Él. Recuerde, hoy es un gran día para vivir seguros y confiados. Bendiciones.